Canisina y la familia Toxocarina. Entonces, con respecto, digamos, a la gente de Berto, tenemos, en realidad con los estadios evolutivos tenemos tres estadios principalmente, evolutivos. El estadio de adulto, el prequiste y el alarme. El adulto, digamos, es un gusano cilíndrico, nacarado, que es no segmentado y que presenta, digamos, una cutícula segmentada. Tiene un aparato digestivo completo, es decir, tiene una boca, un intestino y un ano, buenas, y tiene un sistema excretor, un sistema nervioso y un sistema reproductor. El hábitat va a ser el intestino delgado, del perro definitivo, que es el perro y el gato, ¿sí? Y son dioicos, es decir, es un macho y una hembra, como el nematoide que venimos viendo, y presentan los dimorfismos sexuales, o sea, hay características distintas entre la hembra y el macho. Como los nematoides que veníamos viendo, la hembra es más grande que el macho, tiene un tamaño de 6,5 a 15 centímetros, y el extremo posterior termina curvado. Termina en punta, perdón, la hembra termina en punta, mientras que el macho de menor tamaño, de 4 o 6 centímetros, y el extremo posterior, ves que ahí termina como curvadito, ¿sí? Que esto se mantiene, digamos, como todos los nematoides que veníamos viendo. Y lo característico que tiene el parásito adulto es que en el extremo anterior la cutícula emite como unas proyecciones laterales que reciben el nombre de aletas. Y la boca, que no sé si se lo observa ahí, es una boca grande que tiene 3 labios, que tiene, digamos, unas funciones que ahora vemos. Otras fotos donde también se observa el extremo anterior, en el caso de Toxocara canis, tiene unas aletas más estrechas, ¿sí? Esas proyecciones, digamos, o expansiones de la cutícula, mientras que Toxocara cati tiene aletas más amplias y están como estriadas. Ahí no se ve muy bien, pero están como, digamos, estriadas. Con respecto al huevo, el huevo fecundado es muy similar, es muy parecido al huevo de Ascaris en humanos, pero en el caso de Toxocara acá, este es mucho más grande, tiene un tamaño de 85 a 95 por 75 a 90 micras. Es mucho más grande que Ascaris en humano, y Ascaris en humano era aproximadamente un promedio de 50 micras aproximadamente. Estos huevos son redondeados, tienen una cubierta externa bastante irregular y adentro presentan un blastómero. Y está formado por 3 capas, entonces una quitinosa, una vitelina y una más externa, acá se ve mejor, más irregular, que es gruesa con pequeñas ondulaciones o depresiones llamadas mamelas. La hembra parásita es capaz de poner 70.000 a 200.000 huevos por día, o sea, muchísimo, tiene un potencial biótico importante. Y es todo un tema porque produce la contaminación, digamos, de los suelos en el medio ambiente, o sea, es un tema. Y la larva, que es otro estadio, digamos, evolutivo, y es la que va a producir, lo que produce la afección, digamos, en el hombre. Digamos, esta larva, que es la larva en el estadio L2, tiene un tamaño de 400 micras, tiene una cutícula estriada con la cavidad bucal subterminal y tiene 3 labios también, igual que el adulto, que esos labios le va a permitir o están implicados en la recolección de los alimentos y en el anclaje en los tejidos durante la migración, que ahora vamos a ver. Entonces, para lo que nos llevó más tarde, para ubicarnos un poco, así ya hablamos al principio. Toxocara, ¿sí? Otra zoonosis, las especies Toxocara canis y Toxocara cati, Toxocara canis del perro, Toxocara cati del gato. Entonces, el hospedador definitivo es el que va a albergar el parásito adulto, o sea, el perro y el gato. Y nosotros, o sea, digamos, el hombre actúa como un hospedador accidental, ¿sí? O sea, accidentalmente contraemos, digamos, la parasitosis. No somos un huésped, digamos, natural, habitual, ¿sí? Y el hábitat del parásito en el hospedador definitivo es el intestino, ¿sí? Bueno, arrancamos.
Los casos reportados de toxoporosis en los humanos principalmente se da por Toxocara canis. Entonces, como que el ciclo, lo voy a referir básicamente, digamos, al ciclo que ocurre, digamos, en el perro. El tema, digamos, en el perro, que es la infección, digamos, es muy exitosa porque tiene mínimamente 4 vías de infecciones el perro. O sea, el perro puede, digamos, contraer la infección, ya sea intrauterina, cuando, digamos, las larvas pasan la placenta, ¿sí? Y afectan, digamos, el feto. Entonces, ese cachorro que nace ya infectado. Otra vía de transmisión es la transmamaria, o sea, la perra, digamos, está amamantando, digamos, a ese cachorro, y las larvas pasan a los conductos mamarios a la leche, y la leche, digamos, al cachorro, entonces se infecta, digamos, ahí el cachorro. Otra vía de transmisión, o la forma, digamos, de infección que tiene, digamos, el perro, es cuando ingiere los huevos que se encuentran en el medio ambiente, los huevos, digamos, los infectivos. Esa es otra manera, digamos, de contraer la infección. O también consumiendo carne de algún hospedador paraténico que contenga la larva de toxocara en el interior. O sea, tiene mínimamente 4 vías de infección, por eso es, digamos, o sea, prácticamente el perro vive infectado. ¿Qué sería el hospedador paraténico? Ahora vemos. Esa es la pregunta también. El hospedador paraténico va a tener solamente, digamos, la larva. En este caso, solamente, digamos, va a tener la larva de toxocara, ¿sí? ¿Era rata o no? En este caso, para el perro, es, digamos, la rata o algunas aves. Ahora Estamos spoileando la clase. ¿Qué? Estamos spoileando la clase. No. Entonces, hospedador definitivo perro. ¿Cómo se contagia, digamos, el perro? Al ingerir estos huevos que están en el medio ambiente, que son huevos larvados, ¿sí? Que tienen en su interior la larva L2, ese es el elemento efectivo. Entonces, el huevo con la larva L2 ingresa por vía oral, ¿sí? El perro. Por acción del tubo digestivo, las enzimas y demás, se rompe ese huevo y se produce la liberación de la larva L2 en el intestino del perro. Va a atravesar la mucosa intestinal, va a llegar al sistema porta, a través del sistema porta va a llegar al hígado, más o menos a las 24 horas de producirse la infección. Después pasa al corazón, digamos, vía sistémica va a llegar al pulmón, en el pulmón rompe los alveolos, cambia de modo, o sea, pasa de L2 a L3, comienza a ascender todo por el árbol bronquial, es deglutida y llega la larva al intestino, donde muda, la última muda que realiza, que es adulto, ¿sí? Entonces, están los parásitos adultos en el intestino, tenemos macho y hembra. El macho copula a la hembra y la hembra comienza a colocar los huevos, a poner huevos que van a salir al exterior con la materia fecal. Esos huevos que salen al exterior son huevos o sea, son huevos inmaduros, ¿sí? No son infectivos. Bien. El periodo prepatente, que va desde que ingresa, digamos, el huevo, el perro ingiere, digamos, ese huevo infectivo hasta que se forman los parásitos adultos en el intestino y la hembra empieza a colocar los huevos que salen al exterior, es de aproximadamente 4 a 5 semanas. Y lo que ya había mencionado, que la hembra tiene un potencial biótico muy, muy alto, o sea que elimina muchísimos huevos porque contamina muchísimo el suelo y todo un problema, entonces lo que es salud, digamos, medio ambiente. Entonces, este aparato es un geoelmito, que se huevo cae en tierra, o sea, sí o sí necesita pasar por tierra para continuar, digamos, su ciclo, para que, digamos, se vuelva, digamos, efectivo, hasta que se larva, la larva pasa de L1 y de L1 a L2, y se convierte entonces en el elemento infectivo. Todo eso ocurre en tierra, ¿sí? El tiempo más o menos para que ese huevo se vuelva infectivo es de 3 a 4 semanas, ¿sí? Y va a depender de las condiciones de la temperatura y de la humedad. Esto es muy parecido a lo que veníamos viendo a otros geoelmitos ya durante la cruzada. Entonces, ya está el huevo, el elemento efectivo, ya se ha formado. Lo que puede, digamos, ocurrir es que venga nuevamente el perro o otro perro y que ingiere esos huevos que sean larvados y se inicie nuevamente el ciclo. Lo que ocurre en el perro es que cuando
está en circulación, cuando está, digamos, la larva migrando por todo el árbol respiratorio y demás, puede ocurrir, digamos, digamos, que esa larva sea de mayor tamaño que el calibre, digamos, del vaso, con que lo contiene el vaso sanguíneo, lo penetra y se va a dirigir, se puede localizar en diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Y va a quedar ahí como latente la larva, y bajo ciertas condiciones se puede reactivar e iniciar continuar, digamos, su recorrido. Por ejemplo, cuando la perra está preñada, entonces esa larva como que se vuelve a reactivar, que quedó localizada en X tejido, puede pasar, digamos, placenta, atraviesa placenta y lo infecta, digamos, al feto y el cachorro no se ya directamente infectado. Otra vía que hemos mencionado también es que amamantándose, que pase la larva de conductos mamarios a la leche, y la leche, digamos, al perro, entonces el cachorro, que capaz que justo nació, digamos, sano, pero si durante el amamantamiento, digamos, pasa la larva de los conductos mamarios, se puede, digamos, infectar, ¿sí? Y la otra opción o otra vía que tiene, digamos, el perro para adquirir la infección es que cuando coma carne, por ejemplo, de un ave o de un roedor que tenga, digamos, la larva de sexo raro, ¿sí? Solamente la larva. ¿Y cómo se ha infectado ese roedor o esa ave? Porque comiendo el huevo que estaba en el medio ambiente, que sea un huevo, digamos, larval infectivo. ¿Se entiende más o menos por ahí? Entonces el perro tiene muchas medidas para infectar. Profe, cuando pasa por la leche o por la placenta, ¿pasa la larva adulta directamente o qué larva? La larva, la L2, sí, la larva. Y el hombre, nosotros cómo nos infectamos, nosotros accidentalmente nos infectamos al ingerir esos huevos en agua, en alimentos o por comer tierra, que se conoce como criofagia, o el hábito de pica, ¿sí? Que contengan estos huevos el elemento infectivo, ¿sí? O sea, los niños, ¿verdad? Sí, por eso la población, digamos, más vulnerable o el grupo etario, digamos, que presenta, digamos, se presenta en esta parasitosis es la población infantil, ¿sí? Voy a estar en contacto con el perro, porque juega en los areneros, porque en los jardines, o sea... Sí, yo tenía un compañerito que se mandaba a tierra. Exacto. Todavía me acuerdo. Entonces, así ingresa a nosotros el huevo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros nos comportamos como hospedador paratécnico, es decir, que nosotros nos va a continuar, digamos, el ciclo del larva. O sea, nosotros no vamos a agregar el parásito adulto, no vamos a permitir que se desarrolle el parásito adulto como si lo hace, digamos, en el perro. Nosotros no somos hospedadores, digamos, natural. Accidentalmente nos contagiamos y no les permitimos que pasen más allá de la larva, ¿sí? Entonces, ingerimos ese huevo que está, digamos, en el medio ambiente, que ingresa por esta vía oral, por la acción de los enzimas digestivos, jugos gástricos, se rompe el huevo, se libera la larva L2, y por el sistema porta llega a hígado, pasa a circulación después y se puede localizar y migrar y localizarse en diferentes tejidos y órganos, ¿sí? Puede estar en riñón, puede estar en el corazón, puede estar en el sistema nervioso, puede estar en ojo, en hígado, digamos, etc. Y puede permanecer ahí la larva de forma también latente o dormida, como le llaman, durante mucho tiempo. Y bajo ciertas condiciones se puede reactivar y continuar su recorrido. ¿Por qué nosotros no le permitimos que digamos, solamente le permitimos que quede en su estado, digamos, de larva y no, digamos, se continúe evolucionando? Porque se genera, cuando se rompe, ingresa, digamos, el huevo, se rompe el huevo, se libera la larva L2, lo que se pone en marcha una respuesta inmune específica a nivel intestino, que la va a tratar, digamos, de frenar o de destruir. Y después se pone en marcha una respuesta inmune más específica que va a impedir que penetre la mucosa intestinal. Entonces es como que tiene esa doble barrera, digamos, que afrontar la larva para poder, digamos, nosotros no lo dejamos. ¿Sí? O sea, en el humano no, digamos, no va a pasar más allá de la larva. Pero cuando, digamos, en ciertas, entonces por eso a veces, digamos, que pasa desapercibida la infección que tenemos nosotros, ¿sí? Como sabemos, todas las infecciones parasitarias van a depender de la carga parasitaria y de la respuesta inmune del paciente. Si la respuesta inmune del paciente es la adecuada, va a frenar, digamos, esa infección
escapen a esa respuesta inmune, digamos, lo que va a generar es que en el tejido donde se localizaba esa larva durante la migración se formen granulomas, ¿sí? Ahí la respuesta inmune va a tratar de destruir esa larva y se forman esos granulomas. ¿Y qué son los granulomas? La larva podría destruir una respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en el humano, que es el dolor paraténico, es la formación de granulomas de cuerpo extraño. ¿Cuántos granulomas se van a formar? Y dependiendo de la cantidad de larvas que estén en ese tejido, en ese órgano, ¿sí? Va a ser proporcional a eso. Entonces, hay localizaciones en el ojo, en el pulmón, en el hígado, en el corazón, en el cerebro, digamos, etcétera. Depende de dónde se termina localizando la larva, en esos tejidos, en el hombre, y se caracteriza porque hay hipereosinofilia e hipergamma-globulinemia, ¿sí? O sea, toxocariosis, el médico sospecha porque el hemograma tiene aumentado los eosinófilos. Es un dato que puede aportar el laboratorio, ¿sí? En conjunto a otros, por ejemplo, que fue el marinero, que coma tierra, que esté en contacto con perros, que los perros no estén cuidados, que sean perros de calle, o sea, que no tengan cuidado, que no estén desparasitados. O sea, son muchas cosas las que el médico tiene que, digamos, tener en cuenta para sospechar esto. Pero siempre el médico, cuando ve un hemograma con aumento de eosinófilos, siempre sospecha una parasitosis, que no está mal, pero no siempre se debe, digamos, el aumento de eosinófilos a una parasitosis. Hay que seguir investigando. Pero en este caso, en la toxocariosis sí hay muy aumentados los eosinófilos y aumentadas las gamma-globulina, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso nosotros solamente vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que produce la toxocariosis en humanos? Lo que se conoce como síndrome de larva migrans visceral, síndrome de larva migrans ocular y una entidad que se conoce como toxocariosis encubierta, ¿sí? Se postula, se cree que un individuo puede desarrollar o presentar este síndrome de larva migrans visceral cuando ingiere un gran número de huevos infectivos. Entonces, eso estimula una gran respuesta inmune, que lo que va a hacer la respuesta frenar la migración esa larva, que no se desplace tanto, frenar, y ahí va a formar el granuloma. Contrario ocurre cuando el individuo ingiere menor cantidad, digamos, de huevo, entonces la respuesta inmune no va a estar tan, digamos, no va a ser tan marcada, o va a ser una respuesta inmune mucho más lenta, y va a permitir que esa larva migre mucho más y pueda llegar al ojo. Entonces ahí va a producir un síndrome de larva migrans ocular, ¿sí? Es lo que se postula, lo que se cree. Y la toxocariosis encubierta es una entidad donde la larva está mucho tiempo migrando hasta que finalmente puede localizarse, digamos, en algún tejido. Entonces, el síndrome de larva migrans visceral puede afectar hígado, pulmón, sistema nervioso, riñón. La sintomatología va a depender, digamos, del órgano que se encuentra. La edad promedio, siempre hablando de una población digamos, infantil de aproximadamente 5 años, generalmente es asintomática, tiene que ver con el antecedente de geofagia. La dosis infectiva puede ser moderada, alta, o sea, la cantidad de huevos que tiene que haber ingerido de moderada a alta. Y el periodo de incubación va de semanas a meses. Y la clínica, bueno, va a depender. A las 24 horas ya, digamos, o a las 24 o 48 ya puede estar en el hígado, entonces puede haber fiebre, dolor, hepatosplenomegalia. Entre el tercer y quinto día puede llegar al pulmón con tos, silivancia, asma, bronquiolitis. Luego puede llegar, digamos, al corazón con miocarditis, insuficiencia cardíaca. Puede llegar al sistema nervioso central y va a tener epilepsia, meningitis, convulsiones, trastorno de la conducta, del sueño. Y si se localiza, digamos, en el intestino, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, dolores gastrointestinales, anemia, palidez. O sea, la clínica es muy variada, no es característica de este síndrome, es compartido con otras entidades, por lo tanto, digamos, es que nos orienta, ayuda, ¿sí? Pero no es específicamente digamos, de esta parasitosis. Lo que nos puede aportar información digamos, en este síndrome es el datos del laboratorio, como que va a tener leucocitos muy aumentados, eosinofilia aumentada mayor del 50%,
valores de la EGG y la EGE van a estar menos elevados, ¿sí? Eso sí nos puede, digamos, hacer sospechar. En cuanto a la clínica, puede ser compartida, digamos, con otras entidades, pero, digamos, está. Y la población, digamos, que puede estar afectada. Entonces, estas son imágenes. Digamos, una radiografía acá de pulmón, que desde cortado se ve como un granuloma, que acá, bueno, no se ve muy bien, pero básicamente es la larva, no sé si la ven ahí, rodeada de toda esta respuesta inflamatoria. Y acá, el hígado, ese que está marcando ahí, ese granuloma, que es lo mismo, es la larva rodeada de toda una respuesta inflamatoria. Así lo que se va a ver, digamos, en el hombre, utilizando, digamos, algún estudio complementario, como ser, por ejemplo, un estudio de imagen, ¿sí? Y el síndrome de larva migrañosa ocular, obviamente, la afección va a ser a nivel del ojo. También la población etaria va a ser en los niños con antecedentes de geofagia. La dosis efectiva se cree que tiene que ser baja y el periodo de incubación va a ser más prolongado entre meses y años. Lo que tiene el síndrome de larva migrañosa ocular, que el daño del ojo es unilateral, o sea, uno de los ojos se va a ver afectado y que puede llegar al estrabismo y pérdida de la visión. Con respecto al laboratorio, no es de mucha utilidad porque no hay algún hallazgo, digamos, importante, a diferencia del síndrome de larva migrañosa visceral. Acá no hay tantos seroleucocitos con normal, incremento mental, los eosinófilos igual, los anticuerpos pueden estar ausentes inclusive. Entonces, no aportaría mucho. El dosaje de los anticuerpos se ve que es mucho más sensible y mejor en el humor acuoso, ¿sí? Pero lo que tiene, acá, ve que afecta, digamos, uno de los ojos. El estudio que se hace para, digamos, poder alcanzar el diagnóstico o sospechar de una larva migrañosa ocular es el médico oftalmólogo tiene que hacer un fondo de ojo y tiene que estar bien, digamos, capacitado el oftalmólogo para saber cómo es la lesión que se presenta en este tipo de parasitosis y descartar, digamos, otras, como por ejemplo, tiene que hacer un diagnóstico diferencial con el retinoblastoma, porque el tratamiento del retinoblastoma es la enucleación. En cambio, en el toxocaro no. El toxocaro, con una aplicación, el producto antiinflamatorio, salvan el ojo y puede restaurar, digamos, la visión. En cambio, para el retinoblastoma, el único tratamiento que tiene es la enucleación. Entonces, ahí es fundamental la experiencia del oftalmólogo para poder decir, bueno, frente a qué entidad se está presente. ¿Qué sería la enucleación? Exacto, el ojo. Ah. El ojo. Sí. Ah, pobrecito. Y en este caso es difícil de ver en el fondo de ojo la larva. O sea, el diagnóstico, digamos, sin duda, de certeza sería poder ver la larva. Aquí tiene micrómetro, ¿no es que? No. Ahí está. Pero, digamos, lo que cuentan es que, digamos, es bastante difícil, digamos, a veces. Entonces, dependiendo mucho de cómo se presenta la lesión, es como que el médico puede, digamos, discernir un poco y ver, sumado a todo lo que venimos viendo, que puede aportar y puede hacer sospechar, digamos, de esta parasitosis. Y la toxocaricia encubierta, acá, digamos, el rango etario no es amplio, va de los chicos al adulto, tiene que tener antecedentes de geofagia. Y el periodo de incubación también va de semanas y años. Y la sintomatología es variada, o sea, como venimos viendo, va a depender del órgano, el tejido donde se encuentra, digamos, presente. Y con respecto al laboratorio tampoco aporta mucho, como sí lo hace en el síndrome larval visceral. Y acá, entonces, para alcanzar el diagnóstico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Antecedentes epidemiológicos. O sea, niños que juegan con el perro, que están en los jardines, en los areneros, que comen tierra, síntomas clínicos, como venimos viendo, cuáles pueden ser, pruebas de laboratorio, que es la que venimos viendo, cuáles pueden ser, que ya sabemos que tienen que tener aumento de los eosinófilos, aumento de la gama, o sea, como que orientan un montón, y algunos estudios de imágenes que pueden complementar, digamos, como la TAC y la resonancia magnética. El diagnóstico de la toxocardiosis es a través de la serología, o sea, un método indirecto. Como digo, o sea, ideal sería que nosotros podamos ver la larva en esos granulomas, pero la verdad que nadie usa cuando se tiene la serología en la que
podemos usar los anticuerpos del paciente que ha generado por retrosocara. O sea, el ideal sería el método directo, la observación de las larvas. Y pero en toxocara hacemos lo que es el método, digamos, indirecto. ¿Sí? Y cuando el diagnóstico presuntivo de una larva visceral, hablamos de un paciente pediátrico con enfermedad febril de origen desconocido y eosinofílica. Hepatomegalia asociada a síntomas y estímulos multisistémicos y tiene que haber tenido antecedentes de geofagia. Todo eso me hace sospechar, gran sospecha, que puede ser una larva migrans visceral y el paciente puede estar presentando esa enfermedad. Y en el caso de la larva migrans ocular, pérdida unilateral de la visión y estrabismo y antecedentes de geofagia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la técnica que se puede utilizar? Una ELISA, que tiene una especificidad del 90-92% y una sensibilidad un poquito menor, y se emplean antígenos de expresión y secreción de larvas L2 que nos permite detectar anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM. La IgG tiene el inconveniente que puede haber reacción cruzada con otros elementos como por ejemplo lucinaria, como los tronquiloides, como ácaris, y permanece, digamos, estable por lo menos 4 años. La IG es más específica, pero esta lo que tiene es que una vez que iniciado el tratamiento empieza, digamos, a descender, lo cual, digamos, es más difícil, digamos, seguir. Y en el caso de la larva migrans ocular, debido, digamos, a la ubicación de la larva y el poco alcance del sistema inmune, digamos, y poco contacto de la larva con el sistema inmune, entonces no hay una gran respuesta a la producción, digamos, de anticuerpos. Solo se detectan aproximadamente la mitad de los pacientes. Pero esa sensibilidad y especificidad aumenta cuando se trata de dosar, digamos, los anticuerpos en el humor bicho. La técnica confirmatoria es el Western blot, en donde hay bandas específicas y que además evita, digamos, esa reacción cruzada con otros elementos que lo tiene la ELISA, por ejemplo. Lo que hay que tener en cuenta en lo que es el diagnóstico serológico, que dada la permanencia de los anticuerpos en el tiempo desde que se ha producido la misma infección, es difícil diferenciar una infección aguda de la pasada. Entonces, los datos o los valores que se entregan de los anticuerpos hay que, digamos, contemplarlos o evaluarlos dentro del contexto clínico epidemiológico del paciente en este momento. Pero, niveles altos de IgE y aumento de eosinófilos es como que nos brinda información importante que podría estar cruzando una infección activa cuando no hay otros datos que aporten o que sean más contundentes, digamos, al diagnóstico. Y bueno, esto más o menos lo que venía diciendo, que en la distribución y la frecuencia de esta toxocariosis están implicados los perros, el parásito, el suelo, y el humano. El perro, porque se estima que hay 1 cada 8 o 10 habitantes, ¿sí? Y la mitad, aproximadamente la mitad de esos perros son callejeros, los cuales no tienen cuidados, digamos, defecan en cualquier lado, y ya hemos dicho que en semanas este hueso se puede hacer infectivo, o sea que está contaminando, digamos, el suelo. Va a depender también del parásito. Ya mencioné que la hembra tiene un alto potencial biótico, la hembra tiene un promedio de vida de 4 meses, o sea que durante toda su vida produce millones de huevos, contaminando el suelo. Y por último, el suelo, bueno, los perros callejeros son obviamente menos huevos tienen, van a defecar en cualquier lado. El tema de los que tienen dueños, de que puedan recoger, digamos, las heces, cosas que no contaminen, digamos, el medio, o sea, el suelo. Y con respecto al humano, la población, digamos, target son los niños, ¿sí? Que juegan en los parques, en las plazas, en los areneros, que tienen la hidrofagia, etc. Entonces, la toxocariosis sí representa un verdadero problema de salud pública porque esos huevos que se eliminan en materia fecal del depredador definitivo contaminan todos estos lugares y pueden permanecer viables durante mucho tiempo, además de que tienen la particularidad que pueden atravesar placenta y directamente, digamos, esos cachorros que van a ser, digamos, infectados. Por lo tanto, digamos, hay que tener, digamos, en cuenta o poner en marcha medidas preventivas como para poder mermar un poco, digamos, o disminuir la incidencia de esta parasitosis, como ser el lavado de las manos, el lavado de las frutas, de las verduras, evitar que los niños tengan el hábito de hidrofagia, exigir a los dueños la recolección de la materia fecal del animal, hacer una desparasitación más frecuente
reduzca el impacto de contaminación del medio ambiente y por lo tanto reducir un poco la incidencia, digamos, la presencia de esta parasitosis. Muy breve el tratamiento. En el caso de la larva migra visceral, se utilizan antiparasitarios en combinación con antiinflamatorios. En la larva migras oculares es más difícil y usualmente consiste en tomar medidas que protejan, digamos, al ojo y que traten de, digamos, reducir los daños que pueden presentar. Sin embargo, en las etapas iniciales donde la larva todavía está viva, se usa antihelmínticos como ser albendazol o mebendazol para evitar la formación de los granulomas, ¿sí? O sea, como que es bastante particular, digamos, cada individuo, y lo más importante en el ojo es tratar, digamos, que no pierda acción. Como todas las parasitosis, cuanto más rápido se diagnostica y se alcance el diagnóstico, más rápido se instaura un tratamiento y la recuperación, digamos, es más favorable. Y nada más. Cortito. ¿Preguntas, dudas de algo? Cursada materia, nos vemos el miércoles y el jueves. Último práctico. Es un montón. Estudien. Hacemos repasos para el parcial. ¿Qué más? Nada más. La semana que viene el parcial. Hasta mañana 6 para mandar un curso. Ya he mandado yo. Sí. Puesto Un mes. bueno. Yo mandé, digamos, pero no sé si lo habrán ¿Cuándo lo han recibido. mandado? Hoy. Bueno, entonces capaz que nos tratan mañana y yo tengo una respuesta. Bien.